La vida de la mexicana Ana Laura López cambió radicalmente el 30 de septiembre de 2016. Ella fue una de las más de 240,000 personas que fueron deportadas en el último año de administración de Barack Obama hacia México. Al llegar a la Ciudad de México, ella buscó un seguro de desempleo y se dio cuenta que no estaba sola. Yo soy María José Salcedo, coordinadora del Proyecto México de la Fundación Friedrich Naumann, y el día de hoy platicamos con Ana Laura sobre la integración, la discriminación y, más importante, lo que significa ser migrante el día de hoy en México. Ana Laura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor tenerte en esta plática y entrevista que vamos a tener. Y por favor, cuéntanos quién es Ana Laura, platícanos un poco de tu historia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, gracias por el espacio. Bueno, pues Ana Laura es una mujer como cualquier otra mexicana, con una historia creo que muy común y que pues le tocó también migrar. En algún momento de mi vida me tocó migrar a Estados Unidos. Yo soy originaria de la Ciudad de México, aunque me casé muy jovencita, a los 16 años, y migré al estado de Jalisco a la edad de 17 aproximadamente, entre 17 y 18 años. No me mudé a la ciudad de Guadalajara, me mudé a un pequeño pueblito muy chiquito entre lo que es la pequeña ciudad de La Barca, Jalisco, y Atotonilco el Alto. O sea, era un pueblito así muy, muy, muy chiquitito. Siempre me ha gustado mucho el contacto con la naturaleza y fue la razón por la cual yo me fui a vivir a ese pequeño pueblito. Obvio, pues también aunado a mi vida personal, bueno, de alguna manera, pues un matrimonio de una mujer tan joven, pues no podía tener muy buenos resultados. Empecé a tener diferentes problemas, violencia doméstica y pues una situación muy complicada que en algún momento me hizo quedarme sola con ese entonces mis 4 hijos mayores y que pues me puso en una situación muy, muy compleja realmente económicamente. Me tocó trabajar en el campo, trabajé en una granja de puercos, vendía dulces, hacía diferentes cosas para salir adelante. Y en ese momento creo que sí me sentía que tenía en contra todo, ¿no? El ser mujer, el estar separada. Pues en ese momento mis estudios se habían quedado en la secundaria. Entonces, pues sí, fue muy complicado. Y algo que me llamaba la atención de ahí es que creo que fue mi primer contacto real con la migración, porque era muy común ver en ciertas temporadas de fiestas patronales o en algunos momentos cómo regresaban al pueblo pues la gente que estaba viviendo en el norte, ¿no? Y cómo se veían este cambio de vida, ¿no? De la gente que ya estaba allá y la gente que todavía permanecía aquí. Y era muy llamativo. Entonces fue como que mi primer acercamiento y en algún momento de mi vida, pues también a mí me tocó, tuve la posibilidad de irme a Estados Unidos, lo vi como una opción, creo que la más factible ante la situación que estaba yo viviendo y pues lo intenté, hablé con mi mamá para que me ayudara a quedarse con mis hijos y pues así fue. Yo tuve un primer intento por la parte de Laredo, intenté entrar, pero pues no, era muy complicado, era muy peligroso, entonces regreso al pueblo y busco otro coyote, ya conseguí uno y me voy de nuevo pero ahora por el lado de Tijuana. En Tijuana iba a volver a intentar cruzar. Tuve 2 intentos fallidos. En el primero pues me detienen y me sacan aproximadamente después de 12 horas. Yo en ese momento no entendía nada. Yo sé que me dieron unos papeles, estaban en inglés, yo no sabía ni qué quería, ni qué decía, ni nada. Realmente mi objetivo era cruzar y no me detuve a ver qué era lo que estaba pasando. Después de unos días volví a intentar cruzar, me vuelven a detener, estuve ya detenida una semana en un centro de detención, que sí también nunca había estado detenida, nunca había tenido yo ningún problema con la ley, fue un momento muy complicado, muy fuerte, realmente lo que experimenta uno en un centro de detención. Fue solamente una semana, pero pues lo suficiente para recordarlo y marcar la vida, ¿no? De una persona. Ya después de la semana salí y sí ya entré en la indecisión de qué hacía.
justamente por esta experiencia complicada dentro del centro de detención. Pensé en regresarme y ya no intentarlo, pero dentro de mí estaba esta parte, ¿no? También de que yo tenía que sacar adelante a mis hijos de una o de otra manera. Y dije, tengo que volverlo a intentar. Y de hecho hasta cambié de coyote, encontré otro ahí mismo, bueno, en la ciudad de Tijuana, y pues ya hago el tercer intento con él y fue cuando ya por fin logré cruzar. Yo entré en una cajuela, íbamos 4 personas, yo era la única mujer, era la cajuela de un auto compacto. Realmente yo ahora me pongo a pensar, digo, ay, no sé cómo me atreví a hacer eso, ¿no? Porque sí era, digo, o sea, pasaron, en ese momento mi objetivo era cruzar. Yo ahora después lo pienso y digo, o sea, pudo haber pasado cualquier cosa, ¿no? Que nos hubieran dejado ahí. O sea, tantas cosas, tantas historias que he conocido, que he escuchado, que la verdad me siento afortunada de que pues yo lo logré junto con esas otras 3 personas que me acompañaban en este intento. Ya de ahí, pues todavía fue un poco, no fue tan fácil, todavía llegar a Chicago me tomó, pues la travesía en total fue casi un mes de poder llegar. Todavía tuve que esperar un tiempo ahí, porque ya estando ahí, pues estaba en San Isidro, luego me trasladaron a San Diego, luego de San Diego, pues íbamos a intentar por Los Ángeles, pero era complicado. Bueno, llegué a Los Ángeles, era un poco difícil porque teníamos que evitar San Clemente, entonces sí no era un camino tan recto ni tan corto, o sea, sí nos tocó pues hacer varias ahí travesías para poder llegar a Los Ángeles. En Los Ángeles estuve unos días también. Del aeropuerto no se podía viajar porque pues sí hay mucha actividad de la migra. Entonces la decisión del Coyote fue trasladarme a San José, California. Ya de San José, California, ya fue como pude tomar un avión para llegar a la ciudad de Chicago, que era mi destino final. Pues sí, fue una travesía bastante larga y compleja, pero finalmente llegué a Chicago y llegué a Chicago justo porque la persona que me invitó a irme, que me apoyó, que de hecho pues es el padre de mis 2 hijos menores, pues él vivía allá, él ya tenía muchos años viviendo en Estados Unidos y fue la razón por la que me fui. Y de hecho pues en Chicago vive mucha gente de este rancho, ¿no? Porque la gente se va yendo así como trayéndose uno al otro. Entonces es la razón por la cual yo llegué ahí. Y aunque en un inicio solamente pensaba ir 1 o 2 años a trabajar, y yo pensaba que iba a ser como estas personas que yo veía que regresaban y que traían sus fajos de dólares y llegaban en camionetas muy bonitas y todo. Yo dije, pues en 1 o 2 años yo también lo voy a hacer y así va a ser mi vida. Pero pues no fue así. La realidad de lo que pasamos allá también es muy diferente a veces a lo que idealizamos o a lo que imaginamos cuando estamos acá. Y pues eso de 1 o 2 años se convirtieron en casi 16 años de mi vida. Justo cuéntanos un poco más de eso. Para ti, ¿qué significado tiene y qué sentido tiene el sueño americano ahora que lo puedes ver así, justo en esto que comentas de cómo se idealiza? Pero también, ¿cómo fue para ti vivir tantos años sin un estatus legal y si te sentías de alguna forma más libre allá en Estados Unidos que ahora en México? Ok. Sí, mira, pues, ay, es algo tan complejo, ¿no? Porque cuando nunca hemos migrado, sí se hace como una idealización del sueño americano, ¿no? O sea, y lo primero que pasa por tu mente creo que es la parte económica, ¿no? El mejorar tu situación económica, creo que cuando o sea, cuando migras por primera vez, eso es tu idealización del sueño americano. Ya conforme pasa el tiempo y cuando ya estás allá y vas viendo las posibilidades, creo que el sueño americano se convierte en algo muy individual que se vive de una manera diferente a partir de cada persona, porque yo así lo he podido apreciar en mí y en las otras personas, ¿no? En compañeros, en amistades que tengo, que pues todos o sea, migramos en algún momento, pero ya en Estados Unidos nuestras vidas se fueron desarrollando de diferentes maneras, en donde el sueño americano pues va tomando forma individual, ¿no? A partir de los sueños personales de cada quien.
porque si hay algo que he podido pues darme cuenta, es que cuando un ser humano tiene cubiertas sus necesidades básicas, a partir de eso puede venir un desarrollo personal impresionante, ¿no? Y es ahí donde las personas que ya pues nos tocó vivir, yo creo que más de 5 o 10 años en Estados Unidos, fue como lo fuimos viviendo y como se fue materializando nuestro sueño americano. En mi caso, mi sueño pues se convirtió en pues justo esto, poder tener este desarrollo personal, poder estudiar, poder hacer cosas que antes jamás lo hubiera pensado o hubiera pasado siquiera por mi mente, ¿no? Porque vino también acompañado de un proceso de autodescubrimiento de qué era más Ana Laura, más allá de esas situaciones de vida que me había tocado vivir en México y que son tan comunes. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues el sueño americano se convirtió en tener una familia, en poder estudiar, el poder hacer cosas pues que me gustaran, ¿no? Como empezar a practicar meditación, conocer otras cosas que nunca había imaginado, el poderme comprar un carro, porque pues sí también está pues ahí siempre presente la parte económica en lo que se va convirtiendo el sueño americano. Pero para otras personas, pues creo que por lo que yo he compartido con mis compañeros, pues a lo mejor pues su sueño americano se materializó en justo también eso, poder comprar una casa, poder hacer diferentes cosas en Estados Unidos. Y pues esa es la parte que nos regaló de alguna manera el poder vivir en aquel país, ¿no? Realmente yo, híjole, ha cambiado mucho mi perspectiva a partir de estos años, ¿no? O sea, yo viví casi 16 años allá, tengo casi, bueno, un poquito más de 4 años, ya voy para los 5 años que regresé a México. Y si me hubieras preguntado eso hace 2 años todavía, te hubiera dicho, ay, no, yo para mí no hay nada como Estados Unidos, quiero regresar, allá era feliz, allá era libre, allá yo me sentía bien. Y es verdad, o sea, sí es verdad, sí me sentí bien, sí me regaló muchas cosas Estados Unidos, que en verdad siempre lo voy a agradecer, es un país al cual yo amo y siempre voy a amar por todo lo que me dio y aparte porque pues también mis hijos están allá y son de allá de alguna manera, entonces pues amo a Estados Unidos. Hoy ya casi 5 años de mi deportación, es complejo, pero yo puedo decir que ahora me siento más libre aquí, ¿no? O sea, ya después de que pasé esta etapa del duelo, del rechazo, de la negación, de la crisis, de pasar del shock tan fuerte que representa la deportación en una persona, yo te puedo decir que hoy me siento más libre aquí, ¿no? Por ejemplo, yo viví en Chicago y amo Chicago y es una ciudad que me encanta, pero jamás salí de Chicago por este miedo, ¿no? O sea, y conozco Chicago de pies a cabeza porque en mis vacaciones y en mi tiempo libre me dediqué a conocerlo porque no tenía más a dónde ir por el miedo, porque yo sabía que si salía de Chicago, que Chicago es considerada una ciudad santuario, pues las cosas se podían poner complicadas porque lo veía en las historias de otras personas, ¿no? Que algunas sí se atrevían a viajar, otras se atrevían a viajar y con malos resultados porque los detenían en la carretera, en otro estado que no es tan friendly, entonces pues entraban ya en deportación, ¿no? O estaban detenidos y ya con un récord ahí un poco complicado. Entonces, pues se puede decir que sí viví muchos años en una jaulita de oro, ¿no? Muy bonita, muy linda, pero al fin y al cabo una jaula. Y a Justo, partir de... justo quiero preguntarte sobre esa jaula de oro y que nos platiques en ese tiempo que estuviste ahí, ¿cómo definirías tú la discriminación? Si te enfrentaste a ello de alguna forma allá con alguna situación en esos años, o si crees que más bien la has enfrentado aquí a tu regreso a México en estos ya 5 años que llevas acá. Sí, fíjate que esa parte yo siempre la he dicho, creo que tuve la fortuna, yo creo que ahí también depende mucho de las perspectivas de dónde vivimos, ¿no? De cada historia personal. Yo en mi caso, siempre lo he dicho, tuve la suerte y la fortuna de vivir en una ciudad multicultural, muy progresista, donde, como ya lo mencioné, es una ciudad santuario. Yo puedo decirte que en esos casi 16 años, si acaso tuve a lo mejor
en mi vida normal, en mi vida de cualquier ciudadano, de cualquier persona desarrollándose normalmente, yendo a la tienda, haciendo tu vida normal, pues si acaso a lo mejor fueron uno o dos eventos en donde sí de repente alguien te decía, ay, ¿por qué estás hablando español si estás en Estados Unidos? Pero fueron muy, muy aislados. Ya en el tema laboral es diferente, siempre digo, el tema laboral creo que ese es un tema aparte que no se cierra solamente a Estados Unidos, la discriminación laboral y abusos laborales pues son muy comunes en todo el mundo, en México también. ¿No? Pero en mi vida, no, en mi vida normal, que yo me desarrollaba, creo que fueron muy aislados los eventos que pude haber sentido en algún momento de discriminación. Por algo vivía tan cómoda también en Estados Unidos. A comparación de aquí, que sí, aquí sí he enfrentado muchísimos más, en estos años que tengo aquí, sí he enfrentado muchísimos más eventos en donde sí me he sentido discriminada, donde sí me he sentido juzgada, ¿no? Donde sí hay un enjuiciamiento hacia las personas que nos fuimos a Estados Unidos. Entonces, sí es un poquito complejo y creo que va cambiando también conforme más tiempo vas estando en México, vas entendiendo estas cosas, ¿no? Como lo que estaba mencionando anteriormente. Ahora yo puedo decir que en México me siento más libre hasta cierto punto, porque puedo viajar, porque puedo hacer muchas cosas que antes lo hacía con temor, pero que en eso también me conlleva pues a veces ciertas cosas, ciertos momentos en donde me he sentido discriminada en mi propio país por mi propia gente. Uh-huh. Sí, claro, justo a ese tema quería llegar de cómo lo percibías tú, porque es una cosa lo que escuchamos acá en los medios de la discriminación en Estados Unidos hacia las comunidades de paisanos y bueno, en general latinos, pero otro tema que no estamos viendo es también la propia discriminación que se ve en nuestro mismo país, pues como tú comentas, ¿no? Entre nosotros. Entonces, justo en este punto quiero preguntarte cómo surgió la idea de Deportados Brand, que nos platiques un poco, pues sí, cómo nació la idea y también cómo crees que ayuda a la marca a combatir y a disminuir la discriminación hacia los migrantes. Sí, mira, justamente en ese tema de la discriminación que se vive en México, es como surgió Deportados Brand, aunque surgió antes de Deportados Unidos en la Lucha, que es el colectivo, y fue justo a raíz de cuando yo llego, bueno, ya mis últimos años de estancia en Chicago, me involucré mucho en la lucha social, justo cuando empecé a cambiar esta perspectiva de que era 1 o 2 años por los que iba y fueron más. Entonces empezó a surgir en mí el miedo de la deportación y eso me llevó a involucrarme en la lucha social pro inmigrante en Estados Unidos, siempre pues con esa ilusión de que se lograra una reforma migratoria que como hemos visto pues no se ha logrado, ¿verdad? Luego pues me involucré justamente en este tema también laboral por esta discriminación laboral o ciertos abusos laborales que empezamos a vivir mis compañeras de trabajo y yo. Entonces, pues traía yo muy marcado este trabajo que se hace, ¿no? De lucha social, de trabajo con organizaciones y cómo se pueden conseguir muchas cosas a través de organizarse. Cuando llego a México, pues yo lo primero que pasó por mi mente fue buscar justamente una organización así, ¿no? Dije, tiene que haber alguna organización que me ayude, que me guíe, donde me sienta acompañada, más que nada. Y busqué, pues en ese momento en la Ciudad de México no existía nada. Los únicos grupos que encontré fueron en Tijuana y pues yo no me pensaba mover a Tijuana porque pues no tenía caso. Lo que yo conocía y donde me sentía un poquito que podía moverme era aquí en Ciudad de México, a pesar de que fuera de aquí ya llevaba 23 años, ¿no? Tomando en cuenta el tiempo que viví en Jalisco. Y pues no encontré nada. Digo, tuve la oportunidad de que a través de mis amistades de Chicago, pude conocer algunos apoyos que había en la Ciudad de México para la comunidad deportada. Así fue como apliqué para el seguro de desempleo y es donde ya me citan en una ocasión para recibir este apoyo de manera simbólica y es donde me doy cuenta que no estoy sola, ¿no? O sea, había más gente porque reunieron a la comunidad deportada que en ese momento estaba aquí en Ciudad de México, que estaba buscando este apoyo y pues es ahí donde digo, ay, pues no soy la única, ¿no? De alguna manera me dio cierto confort porque
me sentía acompañada desde ese primer momento, o sea, ya no me sentía porque creo que platicaba con la demás gente, incluso con mi familia, y no me entendían lo que yo sentía. Cuando pude compartir con mis otros compañeros, pues inmediatamente nos sentimos identificados. Hay algo muy curioso que pasó, porque en ese momento sonaba mucho el tema de los Dreamers. Justamente me tocó esa transición en donde todavía eran sus últimos meses de Obama y empezaba la administración Trump, que empieza con estos discursos, y entonces sonaba mucho el tema de estos jóvenes con talentos, dominando el inglés, y que iban a traer tanto aporte bueno a México. Pero pues la realidad es que muchos de los que regresábamos no entrábamos en ese perfil, ¿no? Y a mí me tocó conocer a muchos de esos que no entrábamos en ese perfil, ¿no? Que éramos la gente arriba de 40 años, la gente que no dominaba el inglés para considerarlo herramienta laboral, la gente que trabajó principalmente en Estados Unidos, en lo que era el campo, una fábrica, lavando autos, en los restaurantes. Esas personas que se fueron de México, algunos solamente con la primaria, y que regresaron a México en esas mismas condiciones, solo con la desventaja de la edad. Es ahí donde yo me encuentro en esta primera discriminación laboral, puedo decir, porque aplicar para trabajo siempre era solamente hasta 35 y no te reconocían los saberes que traías, porque solamente era válido lo que había estudiado aquí, hasta donde había estudiado en México. Entonces, ahí es donde empieza como que a encajar todo, y que es donde yo empiezo a, pues a tomar esta decisión de formar Deportados Unidos. Platicando con mis compañeros en ese evento, pues les comenté la experiencia que yo había tenido con organizaciones, les propongo que hagamos un grupo para visibilizar lo que estaba pasando. Pues nos empezamos a reunir, nos reunimos muchos meses en la calle, ahí frente donde está la Alameda y el Palacio de Bellas Artes. Ese fue nuestro punto de reunión por varios meses. Y ahí pues nos dedicábamos a hablar de esto, de estas problemáticas, y lo más común era el tema del trabajo. O sea, todos teníamos dificultades para encontrar trabajo, y ahí es donde nace justamente Deportados Brand, ¿no? Donde justamente con qué hacemos, y luego fue donde también a la par empecé a sentir la discriminación por parte de la sociedad, porque ya empezábamos a llamar la atención. Entonces medios nos hicieron algunas entrevistas, y yo empecé a recibir mensajes de la gente que nos decía que éramos unos apátridas, que éramos traidores, que éramos malinchistas, que queríamos venir a vivir del gobierno como lo hacíamos en Estados Unidos. Y ahí es donde digo, pues, ¿cómo puede ser que no, o sea, no entienden, o sea, el aporte del migrante que con las remesas? No somos gente, no podíamos vivir del gobierno porque no teníamos documentos. Siempre hemos sido gente trabajadora, y lo único que queremos en México es la oportunidad de seguir trabajando, de que podamos vivir dignamente. Entonces, a partir de eso, es donde pues sin fondos, porque éramos un colectivo que no tenía nada, no teníamos ni trabajo ni nada, se me ocurrió vender dulces, y le digo, pues, ¿saben qué, muchachos? Vamos a vender dulces. Se me ocurrió que se llamara esta venta Deportados Brand, 100% mexicano. Yo mandé a hacer playeras, mandamos a hacer stickers, empacamos los dulces, les pegábamos los stickers, mandamos a hacer flyers, y nos salíamos a vender los dulces en ese momento, justamente en esta área céntrica de la ciudad. Pero no solamente era vender, también era poder platicar con las personas, ¿no? Poderles de alguna manera decir, o sea, eso que tú estás viendo en medios es una total mentira. No somos criminales, somos gente que fue a trabajar, que ha tratado de salir adelante, que ahora estamos separados de nuestras familias, y que lo único que queremos es la oportunidad de reconstruir nuestras vidas, de regresar a Estados Unidos, de tener nuestras familias juntas. Y eso creo que fue muy bueno, porque creo que sí mucha gente se concientizaba, ¿no? Obvio, pues era muy pequeña escala, porque pues con cuántas personas podíamos hablar. Y ahí es donde fue cambiando Deportados Brand hasta llegar a ser lo que es ahora, porque la gente quería comprar las playeras. Yo mandé a hacer playeras para que nos identificáramos, y la gente le llamaban la atención las playeras y querían comprar las playeras, y pues fue donde dije, muchachos, pues no son dulces, son playeras lo que debemos de vender. Y así fue como comenzamos. En un principio, pues más las mandábamos a hacer,
tuve la oportunidad de someter un proyecto a Secretaría del Trabajo, donde obtuvimos el primer equipo para empezar a trabajar. Alguien se solidarizó, nos enseñó la serigrafía y a partir de ahí Deportados Brand es la manera, es nuestro trabajo, pero también es la manera como se sostiene el colectivo y pues de alguna manera también todos los productos que hacemos en Deportados Brand han seguido con esto que era en el inicio, ¿no? La intención de sensibilizar sensibilizar, concientizar y redignificar la imagen del migrante, que lamentablemente está tan dañada, está tan estereotipada, está tan criminalizada o está tan victimizada porque nos tienen así, ¿no? De un extremo al otro. Ujú. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora, pues ahora es un taller de serigrafía, pero también ya es un taller de costura donde hacemos diferentes productos que la mayoría de nuestros diseños justamente lo que buscan es esta parte, ¿no? De redignificar nuestra imagen y concientizar acerca muy en especial, el tema de la separación familiar. Se me hace un proyecto impactante, la verdad, con una misión y unos valores increíbles a partir de su experiencia. Y quisiera preguntarte, a raíz de los cambios con la pandemia, ¿cómo vivieron este cambio ustedes con sus productos? Si es que también esto les ayudó a fortalecer su labor, por ejemplo, en Estados Unidos y no solo en México, o cuáles son algunos retos que enfrentaron con la pandemia. Sí, híjole, pues igual que yo creo que a todos nos golpeó fuerte el tema económico, ¿no? De un momento a otro, pues nos quedamos sin trabajo, porque nosotros, bueno, afortunadamente también las principales ventas que hacemos son a Estados Unidos. Realmente aquí sí tenemos ventas, pero la mayoría de la gente que compra nuestros productos son gente que sigue en Estados Unidos y que se identifican de alguna manera con los diseños y los compran. Entonces, a raíz de la pandemia, pues que nos golpeó tan fuerte aquí y allá también, entonces, pues se paró el trabajo. Nosotros sí estábamos así súper espantados, dijimos, ¿qué vamos a hacer? No puede ser. O sea, 2 semanas estuvimos completamente parados y dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero fíjate que Dios es bien grande, ¿no? Y a veces le manda a uno ideas así como que ni te imaginabas. En ese momento, al inicio de la pandemia, recordarás que también hubo esta escasez de cubrebocas. Sí, No sí, sí. encontrabas cubrebocas en ningún lado. Y luego los desechables, pues los veías tirados por todos lados, ¿no? Que decías, ay, qué irresponsabilidad, o sea, ¿cómo es Ujú. posible? Entonces, en un momento, para satisfacer la necesidad personal de cubrebocas, se me ocurrió que hicieran, o sea, que hacer unos. Dijimos, pues vamos a hacer un cubrebocas, ¿no? Para nosotros, para tener para nosotros. Los hicimos y los empezamos a usar y se me dije, pues, oye, pues quedaron bien y son reusables, ¿no? Y están pues bastante, pues están de muy buena calidad. ¿Nos puedes enseñar, no sé si tienes por ahí, nos puedes enseñar a todos y a la Sí, audiencia mira, algunos por productos? ejemplo, aquí tengo ¿no? Que es uno de Súper. los que Sí. tenemos. Tenemos varios diseños, mira, como Ujú. este de Migranta, que Migranta Súper. tiene su propia historia del diseño también muy interesante. O sea, este tipo de cubrebocas son los que empezamos a hacer, que son de algodón y traen su filtro. Primero no tenían diseño porque justamente era para cubrir esa necesidad. Claro. Después, pues, dije, pues hay que ponerle un diseño, pues para que se vea bonito y también pues que sea una extensión de lo que estamos haciendo, ¿no? Llevar el mensaje, ¿no? De alguna manera, como un gritabocas más que nada, ¿no? O sea, que a Claro. través del cubrebocas también pudiéramos plasmar lo que estábamos haciendo. Y se me ocurrió, dije, pues a lo mejor alguien más quiere, y los publiqué en nuestra página de Facebook, si a alguien más le interesaba comprarlos. Y mi sorpresa fue que casi todo el año, afortunadamente, todo ese año complicado, el del 2020, nos estuvimos sosteniendo con la sola venta de los cubrebocas. O sea, hemos hecho pedidos de más de 1,000 cubrebocas para enviar a Estados Unidos. Aquí mismo también algunas organizaciones nos han comprado para algunos albergues. Y pues, la verdad que fue así como que wow, o sea, que bueno. Y afortunadamente, pues sí, fue complicado el 2020, pero con esta iniciativa de los cubrebocas logramos sostenernos, logramos seguir trabajando y se logró sostener el colectivo. Las actividades del colectivo que dependen completamente de la venta de los productos, ¿no? Ya Claro. este año, ya afortunadamente, ya las cosas empiezan
a mejorar y ya de nuevo reiniciamos con la venta de playeras, de bolsas y de tazas y todo lo que hacemos. Sí, de hecho, bueno, si la audiencia se está preguntando dónde puede encontrar todos los productos, al final les podemos compartir justo la página de Facebook que mencionan para que los puedan ahí buscar y también los teléfonos de WhatsApp donde también pueden hacer sus pedidos. Pero justo con este cubrebocas que nos mencionaste de migranta, quiero preguntarte, ¿qué significa entonces para ti ser un migrante? Sí, mira, yo creo que para mí ser migrante, mi opinión muy personal, de hecho hay una playera que también habla de eso, ¿no? Que dice que yo soy un migrante y ¿cuál es tu superpoder, no? I am an immigrant, what is your superpower? Así dice la playera, ¿no? Yo así veo desde mi perspectiva tan personal a los migrantes, ¿no? A las personas que no es cualquier cosa un día decir, dejo todo y me voy. No es cualquier cosa arriesgar tu vida y nosotros lo hemos hablado, porque aquí hemos tenido casos, de hecho ahorita estaba en un caso de repatriación de restos de un compañero que intentó cruzar de nuevo la frontera y perdió la vida en ello, ¿no? Y son historias que se hacen en cada momento. Entonces nosotros decimos, nos consideramos hasta sobrevivientes de la frontera, ¿no? Porque no es fácil cruzar esa frontera. Se requiere mucho valor, pero sobre todo se requiere, yo creo que, mucho amor. Siempre he dicho que detrás de la historia de un migrante, de una migranta, hay mucho amor, porque la mayoría migramos por amor a nuestros hijos, por amor a nuestra familia, por amor a alguien con quien queremos estar o quien queremos sacar adelante, ¿no? Entonces, yo creo que lamentablemente se ha desvirtuado mucho la imagen del migrante, ¿no? Y como decía, a veces se va desde la victimización hasta la criminalización y dejamos de lado esta otra parte, ¿no? El amor, la fuerza, el valor, el coraje que hay detrás de una persona que un día se atreve a dejar todo, a arriesgar su vida en la frontera, a iniciar su vida de nuevo en un país diferente, con un idioma diferente, en una sociedad diferente y que tiene que enfrentar diferentes situaciones en este nuevo país para salir adelante y poder sacar adelante a su familia. Entonces, yo creo que yo siempre hablo de esta parte, ¿no? De que hay que voltear a ver todo lo otro y dejar de lado ya ese estigma tan fuerte que hay sobre el migrante que va radicalmente de la criminalización a la victimización. La verdad es que es hermoso escucharte porque lo dices con unas palabras que pocos podríamos poner así como tú lo has dicho. Y la verdad es que tienes toda la razón, a través de los medios, de todas las noticias que siempre vemos, se normaliza muchísimo esta parte de cruzó. Y siempre estamos normalizando las cifras, viendo los números, justo con la crisis, bueno, que se vivió y que se sigue viviendo todavía en frontera norte y sur, se siguen hablando de números como si fueran cualquier cosa y dejamos de ver todo lo que tú comentas que hay detrás del viaje de cada persona. Y justo la última pregunta de esta entrevista era justo sobre esa mochila que todos cargamos cuando dejamos un lugar y que llevamos a veces lo más importante para nosotros, ¿no? Que tú ya mencionaste todos estos valores, estas emociones que llevamos. Quiero preguntarte si tú consideras que esas cargas que ponemos en nuestras mochilas o que los migrantes llevan, por ejemplo, al migrar, ¿tú crees que esas cargas los hacen más libres al final que cualquier persona que no lo intenta? No sé si más libres, pero yo creo que sí nos hacen más fuertes de alguna manera, ¿no? Y hasta cierto punto creo que nos hacen más humanos, porque sí he podido ver que algunas personas que han estado en ciertos privilegios creo que están muy deshumanizados y no entienden toda esta parte, ¿no? Que nos juzgan, nos critican, ¿no? ¿Por qué se fueron? Nadie les dijo que se fueran, ¿no? No, o sea, tendrías que estar muy en los zapatos de una persona así, o sea, para que tú el día de mañana decidas irte. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que esto, que justamente bien lo dices, tiene que ver un poquito con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Esta mochila que llevamos los migrantes y las migrantas es algo que nos vamos con ello o de aquí, desde aquí, en esa mochila, lo mantenemos en Estados Unidos y en el caso de los que nos toca ser deportados y retornar a México,
es lo que seguimos trayendo aquí y es lo que nos sigue manteniendo aquí en pie de lucha, fuertes y firmes para seguir trabajando, para seguir luchando por reunificar familias y para seguir trabajando, ¿no? A pesar de todo. Y que son estas cosas, creo que ya mencionaba, ¿no? Mucho, sobre todo yo creo que la más grande que llevamos en la mochila es el amor por nuestras familias, el amor por esa gente por la que nos vamos y salimos adelante, pero también esta parte del coraje y del valor. Y creo que se le va sumando en la mochila, que a lo mejor con eso no salimos, pero que a lo largo de esta trayectoria se le va sumando como es la resiliencia. Yo quiero agradecerte muchísimo por este espacio, por esta entrevista a nombre de la Fundación Friedrich Naumann, porque en realidad eres una mujer ejemplar. Es muy difícil abrirse con este tipo de historias, ¿no? Y contar toda la problemática que existe, pero también para que, como tú dices, cuando empezaron con la parte de los dulces, pues que la gente empiece a sentir esa empatía que como hemos visto contigo es muy difícil a veces ponerse en el zapato de los demás y ver toda esta historia que tú nos acabas de comentar. Pero quiero terminar con algo positivo, que es pues de Portados Brand, que nos comentes dónde podemos encontrar los productos, dónde podemos seguirlos y también todas sus iniciativas del colectivo. Sí, claro, bueno, tenemos una página web que es www.deportadosunidosenlalucha.mx y también nos pueden encontrar en Facebook como Deportados Unidos en la Lucha y pues también en la parte de los productos estamos como Deportados Brand. En Instagram estamos deportadosbrand.mx y también a través de WhatsApp nos pueden contactar al 55 78 28 34 80 y ahí van a poder encontrar pues diseños como este que dice The Border Cross My Life, no que pues siempre hablamos, ¿no? Habla de las familias unidas, por ejemplo, está en 4 idiomas y habla justamente de redignificar a los migrantes, ¿no? Que estamos con ellos y apoyamos su lucha. Entonces, hay diferentes diseños, todos enfocados a esta parte de redignificarnos. Así que, pues, ahí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Ya les dejamos toda la información. Les agradezco a ustedes por seguirnos y bueno, sobre todo también a ti, Ana Laura. Y pues nos vemos en la próxima. Ha sido un honor platicar contigo. Muchas gracias. Hasta luego.